más. Fernando Paulsen junto a sus panelistas e invitados son una combinación clave. Estamos aquí en combinación clave con dos personas, María Paz González, actriz, y Jaime Madariaga, abogado, y ambos tienen en común básicamente una persona, Jorge Mateluna Rojas. ¿Quién es Jorge Mateluna Rojas? Se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel de alta seguridad de Santiago por un asalto a un banco Santander en la comuna de Pudahuel. Jorge Mateluna, durante mucho tiempo, de los 13 a 18 años, perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue condenado a 12 años de cárcel por la ley antiterrorista, recibió en el año 2004 el indulto presidencial junto a otras 23 personas, renunció al Frente, rehizo su vida, trabajó en el Consejo de Cultura, creó una productora cultural, armó una familia, en fin. Pero a veces estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, puede ser, por lo menos así lo creen las personas que lo defienden a Jorge Mateluna, y vamos a conversar de eso, puede ser una fatalidad. Él iba a entregar un proyecto cultural en la Municipalidad de Pudahuel y de repente lo detienen. Y lo detienen porque había sucedido ahí muy cerca un asalto a un banco en junio del 2013 y toman a Jorge, lo cruzan con sus antecedentes. Los antecedentes dan de que había estado preso anteriormente por la ley antiterrorista, que había sido militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y por lo tanto no se duda en que tiene que ser parte de la banda y bueno, lleva preso bastante tiempo y está sujeto a mucho tiempo más. Y en esto causó tanta impresión esta situación en particular que se generó una obra de teatro del dramaturgo Guillermo Calderón que se llama Mateluna, que ha hecho de este caso y de la esencia del caso es esta oportunidad de estar en el lugar y en el momento equivocado, además de toda su historia. Y ha llevado esta historia, se ha llevado a varios países, Portugal, México, Alemania y Estados Unidos. Jaime Madariaga forma parte del equipo defensor de Jorge Mateluna y María Paz es una de las actrices de la obra. Así es que ahí estamos presentados. ¿Qué tanto se puede sostener, Jaime, que Jorge Mateluna no tuvo nada que ver, que no era que estuviera ahí de paso o por casualidad, que fuera una mala cueva, para ponerlo en términos chilenos, sino que él está usando ese factor de casualidad para encubrir su participación en el asalto? Sí, bueno, la verdad es que cuando uno analiza los antecedentes a primera vista, dice, bueno, este tipo es culpable. ¿Y cómo va a estar esta coincidencia tan extraña de que estaba cerca del lugar del robo un exfrentista y lo encuentran dos carabineros? Evidentemente los carabineros se ganaron el quino, sacaron la lotería cuando lo encontraron. Pero yo no formé parte del equipo jurídico del juicio, sino que me involucré en esto a solicitud de los actores y de las actrices de la obra, y de Guillermo Calderón. Y uno se pone a estudiar los antecedentes y se da cuenta que esto es escandaloso. Pues la verdad es que no es que haya un antecedente de inocencia, sino que son decenas de antecedentes de inocencia, muchos de los cuales lamentablemente no fueron conocidos por los jueces. Y pronto quisiera, más que contar muchas cosas, mostrarles brevemente algunas de las que encontramos porque están en los audios del juicio. Y uno de esos audios es el audio de Juan Muñoz Gaete. Si quieren, podemos casi empezar con eso para mostrarles de qué se trató esto. Capitán, usted fue el que hizo la diligencia entonces, aquella que vimos en el video, ¿verdad? Y que le enseñó el defensor. Correcto, magistrado. ¿Quién estaba a cargo de esa diligencia? ¿Usted? Correcto. ¿Y esa se la pidió el fiscal? Sí. ¿Con qué fecha dijo usted que... yo no sé si lo anoté, pero... ¿Qué fecha hizo usted esa...? ¿La fecha de concreción de esa diligencia? Sí, el 26 de marzo. ¿El 15 de este año? Sí, de este año. De este año. ¿Y los hechos son del 17 de...? De junio del 2012. ¿2000? Perdón, 2013. Y ahí esta diligencia la hizo usted en marzo de este año. Sí, correcto. Y usted estaba a cargo de la diligencia. Así es, señor. Y como le dijo el defensor, ahí estaban expuestos ante usted todos los, digamos, los sospechosos que tenía que reconocer el señor Gax. Sí. ¿Sí? Bajo su dirección fue esta rueda de preso para reconocimiento por el testigo. Sí. ¿Y usted en el informe puso entonces? ¿Qué es lo que puso en el informe? No me quedó claro. En el informe consta que la persona reconocía al señor Mateluna como el día de los hechos estaba ensangrentado y lesionado producto de arma de fuego, en ese contexto general.
Eso es lo que se consignó en el acta y después se plasmó en el informe. El señor dijo eso, el testigo. El testigo reconoce el número 5. ¿Y el 5 quién es? El señor Astorga. ¿Y usted qué puso en el informe? Mateluna. ¿Y usted sabiendo que era Astorga por el número? Fue un error. Es grave su error, ¿eh? Desde el punto de vista, le digo, del esclarecimiento de los hechos para nosotros los jueces y la responsabilidad que tenemos. Sí, correcto. No podríamos menos que oficiar nosotros eventualmente ante una anomalía de esa naturaleza. Ya, gracias. ¿Cacharon? El testigo dice que el número 5 es, y el número 5 se llama Astorga, y el carabinero coloca el nombre de Mateluna. Sí, y además en el juicio declaró que era Mateluna. Y la sentencia consigna que este testigo carabinero mintió abiertamente ante el tribunal, pero después le da valor a este testigo respecto de otros puntos de su declaración. Hay varias cosas más, vamos a mostrarle algunas otras, pero ese es un botón de muestra. Por ejemplo, se encontró rastros de ADN en la ropa que usó el asaltante que es identificado como Jorge Mateluna. Entraron 4 asaltantes a una sucursal del Banco Santander encapuchados y se identificó a uno de ellos como Jorge Mateluna. Y se encontró ADN en un gorro que usaba ese asaltante, en una bolsa con dinero y en 3 billetes que habían en su interior. Ese ADN es de la misma persona y no es de Jorge Mateluna. De la misma persona, señor. Es el mismo ADN en todos los casos. En todos los casos, y no es Jorge Mateluna. Ahora, la palabra ADN o la expresión ácido esto no aparece mencionado nunca en la sentencia, por ejemplo. ¿Y cuál es entonces la conclusión que se saca? ¿Por qué razón se producen este tipo de errores tan manifiestos? Porque no son difíciles de detectar, son relativamente. De hecho, el carabinero reconoce de que puso a Mateluna cuando debiera haber puesto a Astorga, digamos. Bueno, la verdad es que la explicación de por qué se produce el error, sinceramente no la tengo. Lo que sí sabemos es que hay un error y ahora tenemos bastante certeza de la inocencia de Jorge, porque incluso tenemos un video que no lo podemos mostrar acá, estamos en la radio, pero hay un video donde se muestra la altura de los asaltantes. El asaltante más alto, según el perito de Carabineros, es el señor Astorga, que mide 1,73 m. Jorge Mateluna mide 1,82 m. La verdad es que por eso estamos convencidos de la inocencia de Jorge. Ya no es solamente un convencimiento moral, sino de certeza jurídica de los antecedentes de la investigación. Ahora, lamentablemente, muchos de estos antecedentes no fueron conocidos por el tribunal. Ahora, cuando tú dices no fueron conocidos por el tribunal, es porque los anteriores defensores no lo sacaron a colación, no los pudieron descubrir a tiempo. ¿Cómo? Yo creo que los motivos son diversos, pero francamente en este momento, por ejemplo, culpar a la fiscalía cuando van 2 carabineros a decirle, mire, nosotros detuvimos a esta persona infragante después de un robo, el fiscal hace su trabajo, no tiene por qué poner en duda la versión de los carabineros. Ahora, con lo que hemos investigado nos damos cuenta de que la versión de Carabineros es completamente falsa. Hay otro audio, muy breve también, y muy interesante, que es el audio de la declaración de uno de los carabineros que detuvo a Jorge. Esos carabineros dicen que vieron que detuvieron a Jorge después de bajarse del auto en que huyen los asaltantes y que nunca lo perdieron de vista. Ahora, hay solamente 2 testigos presenciales del sujeto que se bajó del auto en que huían los asaltantes. A esos 2 testigos no se les pidió jamás reconocer a Jorge Mateluna ni en rueda de presos, ni en reconocimiento fotográfico, ni en el tribunal tampoco. ¿Por qué no se hizo? Los otros 2 asaltantes condenados están confesos. Fueron detenidos con armas de fuego, herido de bala uno de ellos, sin sus carnet de identidad. Jorge Mateluna fue detenido sin armas, no herido, con la mochila de la empresa que estaba vinculada a la señora, con el nombre de la empresa en la mochila, con 41.000 pesos. Con todos los documentos que Exactamente. Entonces, la verdad es que, claro, cuando uno escucha esto primero dice, ya, pero las coincidencias no existen. Bueno, parece que aquí sí, porque la prueba muestra la inocencia. Otro de los antecedentes, por ejemplo, se hizo un informe pericial por un carabinero en que comparó las ropas de los asaltantes detenidos con las ropas de los asaltantes en el banco, con los videos de esas ropas. Y la conclusión es que Astorga y Sangüesa, que son los 2 condenados confesos, coinciden. Respecto de Jorge Mateluna hay silencio en el informe pericial.
Y el defensor en el juicio le pregunta, ¿y por qué no se pronuncia respecto a Jorge Mateluna? Porque no había coincidencias, entonces no consideré necesario consignarlo. María Paz González, tú eres parte de la obra que se está llevando a cabo y que ha dado vuelta en varios países del mundo. ¿Por qué se transformó esto en una obra? Mira, la historia del grupo con Jorge parte hace hartos años. Él, cuando estaba libre, nos ayudó a hacer otra obra que se llamaba Escuela, y nos entrevistamos con él y nos ayudó, porque era una obra que hablaba de las escuelas de guerrilla, hablaba de esos temas. Entonces él nos ayudó y ahí lo conocimos, fue a ver la obra al teatro, empezamos a tener una relación de amistad un poco con él, y estábamos haciendo esa obra, no me acuerdo si en Estados Unidos, no me acuerdo dónde estábamos, y a Guillermo lo llama Daniel Alcaíno, que también es cercano al grupo, y a Jorge, y le dice que habían tomado detenido a Jorge por estar cerca de una persecución, ¿ya? Entonces nosotros quedamos para adentro, básicamente, y empezamos a investigar un poco lo que había pasado. Y llegamos al audio que acabamos de mostrar y presentar, y a un video que está en la web de la que hace la familia y los amigos de Jorge para su liberación, y quedamos realmente indignados, de alguna manera. Y entendimos, claro, acá hay un juicio irregular, de alguna forma, hay algo que no está bien, y esto se tiene que saber, esto no puede estar pasando, y como una especie de mandato que sintió el grupo. Y a Guillermo lo invitan de Alemania a hacer un texto, una obra sobre otro autor, un autor político muerto ya, alemán, y él decide usar este espacio y esta producción de esta obra para hablar de Mateluna y hacer esta obra. Entonces ahí, en el fondo, esta obra la estrenamos en Alemania el año pasado, y es una obra que habla un poco, tiene un pie en la ficción y un pie en la realidad. Y para nosotros, en ese sentido, acá la realidad es tan abrumadora que nosotros mostramos en la obra estas pruebas. La primera, por ejemplo, de la rueda. Trabajamos un poco con esos teatros, pero el tema es que todas las personas quedan absolutamente conmovidos por esto. Como que es muy interesante, porque hay gente que dice, no, pero esto es mentira. ¿Cómo va a ser verdad? Entonces salen de la obra y ven, por ejemplo, a la familia de Jorge con los carteles y todo, porque ahí hacen una manifestación y dicen, esto es de verdad. Y después a veces todavía no creen y ven el The Clinic y dicen, mierda, esto es verdad. No lo puedo creer. ¿Cómo esto está pasando en este país? Eso, el The Clinic hizo un reportaje bastante grande, sí, sobre el caso de Mateluna, porque justamente la posibilidad de que aquí hubiese la detención de una persona por asociación, fuera culpable por asociación, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, era una cosa bien impresionante. Y sobre todo por lo que tú has señalado, Jaime, que de las cosas que pasaron en el juicio. Montones me han contado de varios episodios donde hay estos diálogos entre el juez y las personas que presentan pruebas que son bastante kafkianas, por decir. Sí. Tenemos otro audio muy breve, de el carabinero Freire, que es uno de los aprensores de Jorge Mateluna, y que dice que lo encontró con su chaleco antibalas, desprendiéndose la ropa que usaron los asaltantes. ¿Podemos escucharlo? Sería ideal. Señor Freire, usted, siguiendo un poco con el tema de las preguntas del señor defensor, usted señala que retiró la evidencia, se la llevó y se la entregó a funcionarios de la BOCAR. Nos pareció... OS9, perdón. Nos pareció escuchar en algún minuto su declaración que usted después regresó al sitio del suceso con estos funcionarios del OS9. Sí, los cuales tomaron fotos de los... A fin de fijar fotográficamente el lugar, ¿cierto? La escena del lugar. ¿Ese lugar se fijó fotográficamente sin evidencias o con evidencia? Ellos trasladamos la especie con el objeto de, digamos, de hacer una pequeña recreación, digamos, de la escena, donde, porque las especies habían sido levantadas, entonces yo le indiqué dónde encontré la especie y se hizo una pequeña recreación de la escena por parte de OS9. Ellos me dijeron dónde yo encontré esta especie, dónde encontré esta otra. Usted le dice, yo encontré aquí la especie. Correcto. La fotografía que yo le saco a ese lugar, ¿me muestra la especie o solamente la indicación que usted da? Yo le indico donde encuentro las especies y ellos proceden a tomar la fotografía. Pero no es que vuelvan a poner la especie en el lugar.
Esa es la pregunta, para saber si las fotografías que me puedan mostrar del lugar aparece la mochila y el chaleco antibalas, por ejemplo, al lado del contenedor. Sí, Cuando se fotografió el contenedor, ¿al lado estaba la mochila y el chaleco antibalas? sí, ellos procedieron con, bueno, ya después ya con la evidencia ya procedieron con los medios de que emplean ellos para el transporte de evidencia. Procedieron, digamos, a hacer una pequeña recreación de, digamos, cómo fue, en qué circunstancias, cómo se encontraban las especies. No entendí nada. Nadie entiende nada. Aquí hay una pequeña reconstitución de escena hecha por carabineros sin informarle al fiscal. Ponen evidencia en un lugar donde dice un carabinero que la encontró, le sacan fotografías, nunca le contaron al fiscal de esta pequeña reconstitución de escena, que es una manera eufemística de llamar montaje, pero la verdad es que esa palabra no la queremos usar en este caso, sino que es plantar evidencia. Eso no fue aislado como sitio del suceso. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fueron los carabineros al día siguiente del asalto, colocaron las especies en un lugar y sacaron fotos, dijeron aquí es donde las encontramos, pero esa pequeña reconstitución de escena nunca fue informada a nadie, menos la defensa, por cierto. Alterar el sitio del suceso de esa manera es sin duda un delito. Y por eso también existen hoy acciones judiciales en contra de estos carabineros. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las opciones que quedan? Si quedan algunas, porque él está preso. Sí, está preso, lleva 4 años de una condena de 16, y ciertamente las opciones judiciales son escasísimas. El sistema procesal chileno da pocas opciones a estos casos. Sin embargo, existe una querella criminal presentada hace algún tiempo ya, en contra de ese carabinero que mintió abiertamente ante el tribunal, como lo dice la sentencia, y en contra de estos carabineros que adulteraron el sitio del suceso, que sin informar a la fiscalía ni a la defensa, y que en el fondo plantaron evidencia en un lugar y sacaron fotografías. Ahora, esas querellas ahora se está impulsando fuertemente esa investigación, y esperamos que permitan obtener las condenas que sea necesario obtener para hacer una revisión de la sentencia de Jorge. Hay un recurso en el sistema procesal chileno que se llama recurso de revisión, que es muy escaso, es muy difícil de ganar ese recurso, pero creemos que la evidencia que estamos encontrando y la fuerza de los hechos permitirán que en su momento la Suprema permita anular esta sentencia y así recuperar la libertad de Jorge. Es interesante, yo estaba cuando vi el caso por primera vez, que me lo derivó un amigo mío para contarme del caso. Una de las cosas que me llamó la atención es que la connotación política de Jorge Mateluna tiene aquí una referencia extraordinariamente circunstancial. Aquí, para ser franco, esto podría perfectamente haber pasado con una persona que nunca hubiese sido al frente, sino que hubiese tenido ciertas características, hubiese combinado el perfil de la persona que se buscaba con la persona que se aprendió. No necesariamente tiene que ver con una constancia política. Mucha gente puede incluso hasta sentirse identificado con esto, si que alguna vez fue detenido porque buscaban a un hombre alto, gordo, qué sé yo, claro. Y de repente cae alguien, lo maltratan, lo zarandean un poco, lo llevan un rato, lo pasan pasar, porque es la oportunidad y la circunstancia lo que eventualmente hace de que la persona se capture. Una vez que la persona se captura y se le descubre que tiene un prontuario en materia de delito político, es bingo, digamos. Sí, claro. O sea, también en ese sentido uno dice, cita, ¿cuáles son las probabilidades de haber pensado los carabineros de que esto fuera casualidad? Prácticamente cero. Claro. Por lo tanto, prosigamos nomás. Por eso es tan importante respetar el proceso, respetar los derechos, las garantías. Aquí no se hizo. Una de las cosas que dijo el actor Mario Horton en la Comisión de Derechos Humanos, fuimos hace 2 semanas atrás, y que fue muy interesante, él conversó con Jorge. Fuimos con él a exponer a la Comisión de Derechos Humanos el caso de Jorge. Y él contaba que cuando conversó con Jorge por primera vez, Jorge le dijo, mira, yo estuve preso entre los 18 y los 30 años por delitos que cometí entre los 13 y los 18 años, cuando era un niño, pero los cometí. Y me despertaba cada mañana sufriendo por estar en la cárcel, pero sabía que era justo que yo cumpliera una condena, o era lo que correspondía legalmente. Pero ahora no. Ahora no. Y estoy cumpliendo una condena de 16 años y lo que dice Mario Horton es que efectivamente le creyó esa situación, porque
todos saben que los delincuentes políticos, si lo podemos llamar así, reivindican sus hechos. Y Jorge aquí no está reivindicando ningún asalto porque no cometió ningún asalto. ¿No existe ningún tipo de ligazón entre los que confesaron haber sido los participantes de este delito y Jorge Mateluna? Eso es otro. ¿Se buscó, no así, se buscó por algo? Supuesto. Así, de hecho, es otro de los puntos. Los otros 2 asaltantes fueron detenidos con sus teléfonos, habían llamadas telefónicas entre ellos. No hay ninguna vinculación entre esas llamadas telefónicas y el teléfono de Jorge, y no hay vinculación entre Jorge y ellos tampoco. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas también llevaron a un director como Guillermo Calderón, que escribió, entre paréntesis, el guión de Neruda, del Club de los Ecos del Desierto, un gran guionista. Yo lo conozco a Guillermo. Claro. Y es el guionista de probablemente la mejor película que yo he visto chilena en el último tiempo, que es El Club. Sí, me imaginé que iba a decir El Club. Es genial. Y la verdad es que el guión de la obra también es genial. Es muy genial el guión que tiene la obra de teatro. Recomiendo verla de todas maneras. ¿Y que está en cartelera? No, ahora nos vamos de gira. Estuvimos en Valparaíso el fin de semana. Ahora nos vamos de gira en octubre y noviembre. Vamos a Estados Unidos, México, Alemania de nuevo. El teatro que nos recibió la primera vez ahora nos quiere que vayamos de nuevo a presentar la obra. Y vamos a Polonia también. Queremos hacer funciones después a fin de año, pero todavía no hay nada seguro. ¿Cómo se entiende en esos países de lo que se está hablando en la obra, o cómo se trata la obra? Nos dicen como, por ejemplo, el Guillermo en uno de estos países dijo como, al principio de la obra, como, hola, bueno, soy Guillermo. Todo lo que vamos a mostrar acá es verdad, porque no lo pueden creer. Por ejemplo, yo hablaba con un holandés en Lisboa, y él decía, pero a ver, no entiendo. En mi país, si esto pasa... Si es que se pilla a este carabinero hablando, mintiendo abiertamente, y los jueces lo descubren, obviamente la investigación se revisa. Porque ese testimonio de ese mismo carabinero va a servir para inculpar a Jorge. Entonces él no podía entender cómo se había pasado esto, no se revisó la investigación, el trabajo de esta persona. Entonces no lo pueden creer que sea cierto. Por ejemplo, fuimos a Brasil y ahí sí creían que podía ser cierto. ¿Verdad? Es distinto. Pero en Europa, por lo menos, es como... es bien impresionante en ese sentido. No creen que es imposible. Y por eso es que les llama tanto la atención también la obra. Y es como tan indignante. Ahora, finalmente, Jaime, tú decías que lo que está pendiente es un recurso de revisión, dijiste. Sí. ¿Cuándo se ve? Pero no, más que estar pendiente, nosotros estamos trabajando para obtener los elementos necesarios para una revisión. Ok. Y uno de esos elementos es eventualmente la condena de estos carabineros por falso testimonio o por adulterar el sitio del suceso o plantar evidencia. Yo creo que eso es clave, porque la verdad es que cuando uno escucha estos audios que escuchamos acá y piensa en un país como Chile, estos tipos de testimonios, ¿pueden meter a un hombre preso 20 años? Yo no quiero vivir en ese país. Realmente me da susto. Ahora, entonces, meter a una persona 20 años, el problema sería menos años que en una de esas, si es que no hubiese tenido el prontuario anterior, o sería exactamente igual de 20 años. La pena por estas cosas es más o menos esa. Yo creo que sin duda, aunque no está dicho en el fallo, pero el cerebro humano, la historia como exfrentista fue determinante en todo el proceso, en toda Sesgó la visión del problema ese. Sí, no hay duda de eso. Yo creo que hay una cuestión de prejuicio también. De todas maneras, por ejemplo, nosotros cuando hicimos la obra investigamos mucho y nos contactamos con la familia, con la defensa de ese minuto de Jorge. Y por ejemplo, hay un video que a las 2 horas de que Jorge es detenido, hay un video no me acuerdo qué General de Carabineros Pacheco. Que ya no es carabinero. Ya no es. Que sale en la prensa con el carnet de identidad de Jorge diciendo que detuvieron a exfrentistas robando un banco. A 2 horas que hubiesen detenido a Jorge. Esa fue la noticia. O sea, por supuesto, la otra pregunta que tú hacías de cuál es el tema político acá también, por supuesto que yo también creo que hay un prejuicio. Yo creo que si es que él no hubiese sido del frente y él renunció más que un prejuicio, te diría... me pongo en el caso incluso de los carabineros, están investigando la cosa, tienen un gallo detenido, le miran el computador, aparece con una cantidad de cuestiones y los tipos dicen, mira, te repito lo que yo te decía antes, ¿cuál es la probabilidad de que esto sea casualidad? Prácticamente cero, por lo tanto tiene que ser cierto. Sí. Y hasta ahí, y de ahí en adelante, claro, el problema es que de ahí en adelante para
vincularlo hay que producir pruebas. Claro. Y eso es una situación ya distinta. Técnicamente lo que tú planteas es muy interesante porque es un indicio muy fuerte de participación criminal, pero por eso los indicios no bastan. Y cuando las pruebas contradicen los indicios, hay que absolver. Jaime Madariaga, María Paz González, les quiero agradecer por haber estado acá. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias también. Muchas gracias. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.